Este video es para explicar de qué hablamos cuando hablamos de derecho romano. Me pregunto... Existen tres intentos de definir al derecho romano, a las que se las ha llamado tesis amplia, tesis restringida y tesis amplísima. Las tres inician con que es el conjunto de normas, y aquí es donde se diferencian. Para la tesis amplia, es el conjunto de normas que rigió en Roma desde su fundación y hasta la muerte de Justiniano, desde el 753 a.C. hasta el 565 después de Cristo. Para la tesis restringida, el derecho romano es el conjunto de normas jurídicas contenidas en el Corpus Iuris Civilis. Solo vale la pena para esta tesis el estudio del derecho romano contenido en la compilación de Justiniano. Lancé al enano pendejo contra él. Por último, la tesis amplísima extiende la supervivencia del derecho romano hasta la sanción del Código Civil alemán en el 1900, atravesando toda la historia de Europa y de América Latina. Si tomamos en cuenta solo la tesis amplia, son más de 1300 años de historia de Roma y de desarrollo del derecho. ¿Cómo se estudia una extensión tan grande? Periodizándola. Periodizar es fraccionar la historia en periodos de acuerdo a criterios de homogeneidad, es decir, todo lo que más o menos se parece va en un periodo y lo que se diferencia va en el otro. Así se divide la historia romana en monarquía, cuando existían reyes, república, cuando existen magistraturas electivas y con un tiempo determinado de funcionamiento, imperio, cuando aparece el emperador, y este se divide en alto y bajo. Que para que vean ejemplos de periodizaciones les dejo en la etiqueta el video de la unidad 1. Una periodización es precisamente dividir o seccionar la historia de Roma en periodos de tiempo determinados, dependiendo de su carácter histórico o más vinculado a lo jurídico o a eventos históricos que cambiaron en alguna forma a Roma. Se puede decir que existen, entonces, periodizaciones históricas y periodizaciones jurídicas. Las periodizaciones históricas hacen coincidir más o menos a los diferentes periodos de la historia de Roma con los diferentes derechos que hubo en Roma. Así tenemos a la monarquía, la república, el principado o alto imperio y el bajo imperio o dominado. Dentro de las clasificaciones históricas no hay coincidencia. Por ejemplo, a nivel del final de la monarquía y el inicio de la república, hay quienes lo fijan en el año 509 a.C., teniendo en cuenta la sanción de las 12 tablas y la leyenda de la violación y muerte de la casta Lucrecia. Otros hacen durar la monarquía hasta el año 363 a.C., que es cuando históricamente sabemos de manera fehaciente la existencia de los dos cónsules, la máxima magistratura en la época de la República. También dentro de las periodizaciones históricas tenemos el tema de la crisis de la República, el advenimiento de los dictadores a partir del año 100 a.C. y quienes fijan de manera tajante el final de la República con el advenimiento de Augusto al gobierno, después de la batalla de Actium, todo ello entre el año 31 y 27 a.C. En lo que sí están de acuerdo aquellos que periodizan el derecho romano es en el final del Alto Imperio, que se da con la muerte de Alejandro Severo en el 245 después de Cristo. Y en lo que también coinciden es en el final del Imperio Romano Bizantino o de la evolución del derecho romano en el 565 después de Cristo con la muerte de Justiniano. Con esta forma de periodizar, de dividir a la historia de Roma, nos queda que en la monarquía, primer periodo,
está toda la parte del derecho no escrito y el inicio del derecho escrito con la ley de las 12 tablas. En la República, segundo periodo, tenemos todo lo que tiene que ver con el edicto de los magistrados, especialmente el edicto de Salvio Juliano o el edicto de los pretores, y que termina siendo compilado por Salvio Juliano. En el tercer periodo tenemos la diarquía, las constituciones imperiales por un lado y los senados consultos por el otro. La diarquía era un gobierno compartido por el emperador, el princeps, el primus inter pares, digamos, el primero entre los iguales, y el senado. Y por último, en el Bajo Imperio dominado, la fuente principal serán las constituciones imperiales y los intentos de codificación de esas constituciones por diferentes emperadores como Gregorio, Hermógenes y, por último, y con éxito, Justiniano. Dentro de las periodizaciones jurídicas se toman hitos diferentes al cambio de gobierno o de organización constitucional de Roma. Se toman hitos que tienen más que ver con el desarrollo o la necesidad de adaptación del derecho romano a las nuevas contingencias que en su historia se producían. Un ejemplo de periodización de acuerdo a hitos históricos que requerían la adaptación del derecho romano a nuevas realidades es el de Pietro Bonfante. Este autor divide a la historia de Roma en tres, tomando como hitos de corte el final de la Segunda Guerra Púnica y la muerte de Alejandro Severo. La Segunda Guerra Púnica en el 200 a.C. y la muerte de Alejandro Severo en el 235 después de Cristo. ¿Qué nos da como resultado esta periodización? El pretor trabajaba ya, el pretor urbano y el pretor peregrino, desde el año 350-330 a.C., pero trabajaba apocado, digamos, hasta que se conquista Cartago y a todo el territorio fenicio. Trabajaba con los griegos en la península itálica, con los latinis véteres, los que estaban aliados a Roma para protegerse de invasiones extranjeras, y no mucho más. Cuando Roma transforma al mar Mediterráneo en el Mare Nostrum, en una especie de lago interno del imperio, comienza a comerciar y a tener, por tanto, disputas jurídicas entre comerciantes griegos y romanos, o fenicios y romanos, o incluso durante la República, ya en plena crisis, con los judíos y palestinos en la región de Medio Oriente. El pretor comienza a tener que adaptar el derecho romano a las necesidades del comercio con una innumerable cantidad de pueblos. Para darnos cuenta de que Roma ya no era el centro eje del imperio, tenemos que ver el edicto de libertad de cultos, el edicto de Milán. Allí estaba Constantino cuando promulgó ese edicto en el cual se toleraba la existencia del cristianismo. Esa división administrativa del Imperio Romano se vuelve efectiva con el emperador Teodosio, que es otro que intentó compilar las constituciones imperiales y también las respuestas de los jurisprudentes. Y es precisamente Constantino quien posteriormente se muda a Bizancio, cambia el nombre a Constantinopla, la ciudad de Constantino, y Grecia se vuelve el centro, eje del Imperio Romano. En el primer periodo nos queda entonces todo lo que tiene que ver con los ciudadanos romanos, con la pequeña ciudad-estado y sus vecinos aliados o enemigos. En el segundo periodo vemos cómo el derecho romano se adapta a las necesidades de las idiosincrasias de otros pueblos. Mantiene su identidad romana, pero cede ante las necesidades del comercio con todos los demás. Y por último, se desarraiga el derecho romano de Roma y se lo traslada a un pueblo distinto, con idiosincrasias distintas.
del valor de la palabra dicha al valor de la palabra escrita. En Roma bastaba el decir las palabras en la ceremonia, como lo digo en otro video que dejo por aquí, para quedar completamente obligado. En Grecia, a las palabras se las lleva el viento, y por tanto se opta por toda la forma de palabra escrita para los contratos, para la celebración incluso de matrimonios. Ya se desarrollan las actas y no es esto de vivimos juntos, nos queremos, no hay impedimentos y ya estamos casados. A este periodo hay que sumarle también el advenimiento de una religión distinta, un credo distinto, imbuido de la idiosincrasia y de los valores de otro pueblo totalmente distinto incluso al romano y al griego, el pueblo judío, con el advenimiento del cristianismo. Tan profundo fue el cambio de idiosincrasia de lo que era exclusivamente romano a lo que posteriormente fue una mezcla entre lo griego y lo cristiano, que Triboniano requirió cambiar palabras del digesto para poder adaptarlo a las nuevas necesidades. Y las necesidades no pasaban por el comercio, sino por instituciones mucho más comprometidas con la moral, como el matrimonio y el divorcio. Básicamente se puede decir que el derecho romano es el conjunto de normas que tuvieron vigencia y ahí ustedes eligen. En toda la historia de Roma, en el Corpus Iuris Civilis o en toda la historia de Roma más toda la historia de Europa y de América Latina a través de las porciones de legislación que llegaron en algunos casos casi hasta nuestros días. Si te gustó el video no te olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita para saber cuando subo otro, compartirlo con gente que le interese el derecho romano o que tenga la necesidad de estudiarlo porque en su universidad está dentro del plan de estudios. Soy Cristian Ali Flores y te dejo un abrazo.